Bueno, un placer ver el salón de actos con este aforo, que tampoco es muy habitual, para la primera sesión general después del paréntesis del verano, y para la cual hemos elegido, creo que un tema del máximo interés y más aún un ponente de primerísimo nivel, que es a quien os voy a presentar inmediatamente, que es José Joaquín Mira. Él es doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con plaza vinculada al departamento o al servicio Unidad de Psicología Clínica del área de salud de San Juan de Alicante. Es especialista, entre otras muchas cosas, especialista universitario en organización sociosanitaria por la Universidad Complutense de Madrid, experto europeo en gestión de la calidad en el sector sanitario, y también a destacar que ha liderado en España el estudio con financiación de FFIS y con fondos FEDER del estudio sobre segundas víctimas, que es el tema nuclear de la sesión de hoy, bajo el título Impacto de los eventos adversos y casi errores de los profesionales sanitarios, que vamos a abordar a continuación. José Joaquín Mira, al que yo tengo el placer de conocer desde hace muchos años, es toda una referencia en el panorama, no ya en el panorama nacional. Él continuamente participa en foros e imparte sesiones y charlas en toda España, pero últimamente también es, no ahora, pero cada vez más requerido en centros extranjeros, centros y universidades extranjeras, para compartir conocimiento con otros profesionales. Por lo tanto, pero no viene de Madrid ni de Barcelona, lo tenemos ahí al lado, está en la Universidad Miguel Hernández de Elche, de Alicante, y lo tenemos cercano, compañero y amigo, y agradeciéndole que se haya brindado a compartir con nosotros esta sesión. Sus líneas de investigación, evidentemente principales, con una producción científica muy importante, están en torno a la calidad asistencial y seguridad del paciente. Así que, sin más, bueno, creo que tenemos ya el sistema de... Sin más, le doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Decía que el doctor Márquez es muy amable, ya sabéis, entonces estas cosas en las presentaciones son positivas, pero bueno, hacemos lo que podemos, que ya es bastante. El tema del impacto que tienen los eventos adversos en los profesionales sanitarios, pues se ha estudiado desde hace ya algún tiempo, pero desde luego se ha incorporado a la línea de estudios en seguridad del paciente pues más recientemente. Ha habido dos cambios, como sabéis, en la estrategia nacional en materia de seguridad del paciente, en la estrategia 1520, y uno de ellos, precisamente, fue el de la radiación ionizante para el control de la radiación a los pacientes, que era un elemento que, bueno, no es que sea nuevo, pero no se había incorporado en la estrategia nacional. Y el otro elemento que se ha incorporado en la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente es precisamente de qué impacto tienen finalmente los eventos adversos en los propios profesionales. Y hay una línea que venimos trabajando desde hace tiempo que es muy sencilla de entender. La seguridad de los pacientes no se va a conseguir, no se va a lograr y no va a ser posible si los profesionales sanitarios y vosotros no estáis directamente implicados y trabajáis por la seguridad de los pacientes. Cualquier situación que pueda convertirse en una amenaza para los propios profesionales, obviamente, pues está condenada al ostracismo o al fracaso. Y un poco la línea general, sabéis que en principio lo primero que se hizo fue ver pues cuál era la frecuencia de los eventos adversos. A partir de ahí se empezó a analizar las causas y consecuencias, vinieron las prácticas seguras, vinieron cómo asegurar que las prácticas seguras se implantan en el día a día. A partir de ahí vinieron también los estudios sobre cómo gestionar los riesgos para adelantarnos, no solo ser reactivos cuando sucede, sino proactivos antes de que suceda. Y en este curso natural, el otro elemento que tendría que ponerse en la ecuación es el impacto que los eventos adversos tienen en los pacientes, en los profesionales y en las instituciones sanitarias. Para los pacientes, aparte del daño físico, hay también una preocupación acerca de su futuro y las consecuencias que puede tener. Para las instituciones hay una crisis de reputación. Supongo que muchos de vosotros estaréis siguiendo ahora las noticias del Gregorio Marañón. Y para los profesionales, pues una situación de amenaza, de miedo, de preocupación y fundamentalmente también, y repercute en los pacientes, dudas sobre la propia capacidad. Hay un porcentaje de profesionales, ahora veremos, que abandona la profesión todos los años,
y la tendencia creciente en los países desarrollados, al mismo tiempo que crecen los litigios, de jóvenes profesionales que eligen especialidades sin contacto directo con los pacientes para evitar precisamente riesgos. Esto es un fenómeno de hace unos años totalmente desconocido y que empezamos a observar con cierta preocupación en determinadas latitudes, ¿no? Bueno, pues de alguna de estas cosas es de las que vamos a hablar. Yo voy a procurar no extenderme mucho para que podamos tener un cierto coloquio. ¿No me oís si no utilizo el micro? ¿No me oís? No. Bueno, pues entonces me quedo fijo, que esto no se me da bien, pero intentaré cogerme aquí al pupitre para no moverme. Bueno, hay una cosa que es obvia y es que no siempre las cosas salen bien, ¿no? Peter Lassman, que es el presidente de ISCUA, de la Sociedad Internacional de Calidad Asistencial, lanza siempre una pregunta muy sencilla y que la respuesta es compleja. ¿Es posible ofrecer a los pacientes, dar a los pacientes el tratamiento adecuado en el momento correcto, siempre y en todos los casos? Pues lamentablemente hay muchos factores que inciden para que esto no sea... muchísimas gracias. Hombre, esto es un amigo, está claro. Un gerente. Esto es un gerente, sí señor. A ver, si esto... Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que esto es complejo, es muy difícil, obviamente se trabaja para que sea así, pero no se puede garantizar. En el estudio nacional que hemos comentado hace un momentito, pues vimos, cuando le preguntamos a un amplio número de profesionales del conjunto del país, primaria y hospitales, que un 40% nos reconocían que en los últimos 5 años se habían visto involucrados en un error con consecuencias graves para un paciente. Consecuencias graves significa que hay o una reintervención quirúrgica o una prolongación del ingreso o consecuencias permanentes o incluso consecuencias fatales, ¿no? Esta es la situación y seguro que vosotros conoceréis o habréis vivido cerca o en primera persona pues circunstancias parecidas. Cuando hablamos de este tema, rápidamente todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Cuando esto sucede, pues evidentemente las circunstancias son siempre desafortunadas, pero hemos de entender que cada vez más es previsible que esto suceda con más frecuencia por 2 razones. Cada vez más la complejidad de los pacientes que se atienden es mayor y el entorno de incertidumbre en el que hay que trabajar pues todavía persiste y aunque sabemos hacer más cosas no las sabemos hacer todas, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos de base. Lo que sabemos es que tanto los casi errores, es decir, cuando no hay daño en el paciente, pero sí que se ha producido una situación que consideramos casi error, es decir, un procedimiento, una decisión terapéutica, diagnóstica, etcétera, no correcta, y evidentemente cuando alcanza al paciente, cuando se produce un evento adverso, más aparte en aquellas circunstancias en las que, y esto os habrá pasado también, que tenéis por razones muy dispares, pero una preocupación mayor por un paciente y ver cuál es su curso, etcétera, y no evoluciona en el sentido que estáis esperando, pues el profesional se pregunta si hubiera hecho esto otro, y si hubiera consultado, y si hubiera... Estas cosas suceden, y se siente responsable de la evolución que el paciente haya tenido. Máxime todavía, pues si se ha producido un error, estos días en la prensa estamos viendo pues un error de interpretación de pasar de una escala a otra y confundir los miligramos con otro tipo de medidas, cosa que sabemos que es frecuente y los que estáis en pediatría pues sois de la especialidad con mayor riesgo en este sentido porque además las alimentaciones, las medicaciones las tenéis que ir calculando, etcétera, etcétera, etcétera. Sabéis de qué hablo. Todo esto es lo que produce lo que se ha venido a llamar en segunda víctima. En el año 2000, Albert Wu, del Johns Hopkins en Maryland, pues el hombre pues llegó un poco a acuñar este término, se ha popularizado y es el término que utilizamos coloquialmente. La segunda víctima es el profesional que se ve desbordado emocionalmente a consecuencia de un casi error, de un evento adverso o de una evolución tórpida de su paciente. ¿Cuáles son las consecuencias que esto tiene? Pues ansiedad, miedo, preocupación, dudas y por lo tanto posibilidad de cometer algún tipo de error. ¿Qué es lo que se piensa tradicionalmente? Pues tanto extramuros del hospital como intramuros del hospital, muchas veces lo que se piensa es que esto es una cosa o de malos o de buenos profesionales. Los buenos profesionales no se van a equivocar y los malos profesionales son los que se equivocan. Lamentablemente
esto es más complicado. Sería perfecto que esta fuera la explicación, porque señalando quiénes son los malos, asunto concluido. Pero es que los malos somos todos y los buenos somos todos. No hay nadie que esté libre de poderse equivocar. Y no hay nadie que esté libre de la presión cotidiana, de la complejidad de los pacientes que atiende y de la incertidumbre en el entorno en el que se toman las decisiones. Por lo tanto, esto no es una cuestión de buenos o de malos, sino que es una cuestión de los riesgos inherentes al trabajo que se desempeña. ¿Cuál es la filosofía que suele imperar? Pues la filosofía que suele imperar es que el último que toca la barriga la paga. Con lo cual, pues buscamos siempre el cómo escabullirnos, porque al final hay un miedo a las posibles consecuencias que esto tenga. Lo que sabemos es que en la inmensa mayoría de los casos en donde se produce un evento adverso, y por lo tanto hay daño en un paciente, hay una cadena de acontecimientos en la que diferentes fallos hacen que finalmente el humano cometa un error. Y esta cadena es la que intentamos analizar y que intentamos modificar para que no alcance al paciente el daño. Pero era el sálvese quien pueda y que quien la ha hecho que la pague, ¿no? Esto es un poco la filosofía. No sé si en vuestro hospital es así, espero que no, pero en muchos casos esto sucede. Y esto es lo que intentamos cambiar cuando hablamos de cultura de seguridad en una organización. Cómo se trabaja, cómo se previenen los riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos sucede también? Pues lo que nos sucede también es que cuando diseñamos un procedimiento, cuando diseñamos cómo vamos a trabajar en una determinada circunstancia, pues pensamos que las cosas van a ir siempre bien. Pero lamentablemente lo que pasa en la práctica es que pues nos llaman al móvil. Cuando estamos en una habitación hay una parada en 2 habitaciones más al lado y tenemos que dejar a ese paciente para salir a ver qué es lo que ocurre. Lo que sucede es que el equipamiento que teníamos que tener no llega a este, sino que llega a otro. Lo que sucede. Por lo tanto, tenemos que aprender también a diseñar los procedimientos pensando que las cosas pueden fallar. No como habitualmente hacemos, pensando que no van a fallar. Los que trabajáis en un quirófano o habéis entrado alguna vez en alguno, en la pared hay unos tubitos y uno pone oxígeno. Ese tubito de oxígeno tiene una sección distinta del tubito de al lado, y esto es precisamente para que no pueda haber jamás confusión. Diseñar los sistemas para que si algo puede fallar lo tengamos controlado es lo que quizá en algunas cosas nos falla y podríamos abordarlo. Y esto es importante porque ayudar a la segunda víctima no empieza cuando se ha producido el evento adverso. Lo que sabemos es que ayudar a la segunda víctima es intentar que no lleguemos a esa situación, ¿no? Y esa es un poco la filosofía. Como yo os decía, al final lo que sabemos es que hay fallos de sistema, de normas, de procedimientos o de equipamientos, también la presión asistencial, que contribuyen al error y por lo tanto al evento adverso. Y esto es lo que tenemos que tener también en la cabeza para ayudar a las segundas víctimas. ¿Qué cosas además hemos ido averiguando? Porque que las organizaciones sanitarias que piensan que estos temas de los eventos adversos es un tema de buenos y de malos profesionales, coinciden una serie de circunstancias. Por ejemplo, que no cuentan con una política de transparencia y información al paciente que ha sufrido un evento adverso y, por lo tanto, en el caso español, se vulneraría la ley de calidad y cohesión. En segundo lugar, que tampoco tienen habilitado y además intentan evitar un procedimiento de compensación justa cuando se ha producido el daño, que responsabilizan a los profesionales buscando culpables y por lo tanto que la cultura que impera es más punitiva que proactiva. Todo esto lo que ayuda es que a los profesionales aprendan que hay que ocultar lo que ocurre para evitar las consecuencias y evidentemente no se aprende de la propia experiencia y no se evita que los eventos adversos por una causa similar se sigan produciendo, que sería la mayor responsabilidad. No dejan espacio para gestionar los riesgos y obviamente todo contribuye a que tengan un mayor número de eventos adversos. Por contra, las organizaciones que no comparten esta idea de los malos profesionales se caracterizan precisamente
justo por todo lo contrario. Y este es uno de los elementos que justifica también el que se trabaje en el ámbito de las segundas víctimas y cómo apoyar a las segundas víctimas. Dos cuestiones que luego podemos hablar en el debate. La primera es que cuando se producen eventos adversos por causas imprevistas en una organización comprometida por la seguridad, pues entendemos que esto forma parte de la incertidumbre propia de la actividad. El problema lo tenemos cuando los eventos adversos son resultado de situaciones ya conocidas a las que no se le ha puesto una barrera adecuada. En el primer caso, trabajar con la segunda víctima es muchísimo más fácil que en el segundo, porque en el segundo tenemos más complicado explicar por qué esto ha ocurrido y por qué no se le puso antes un remedio, ¿no? Bien, al final la segunda víctima tras un incidente lo que va a tener fundamentalmente es miedo a lo ocurrido. Y lo que más necesita sencillamente es hablar con un colega, poder verbalizar y ventilar las emociones. Lamentablemente esto muchas veces no es posible porque cuando esto sucede, pues parece que también rechazamos a nuestro compañero o compañera con el que hemos estado tomando café hace 3 días. Parece como si esto fuera algo infeccioso, ¿no?, que puede contagiarse. Y esto es algo que observamos en muchos servicios, en algunos de los casos que se producen. Este profesional necesita ventilar sus emociones, aclarar sus propias dudas, tener mayor seguridad y, sobre todo en ocasiones, necesita también un cierto respiro. Una de las cosas que soy consciente que cuesta, pero cuesta menos de lo que parece, es que si se produce una circunstancia en la que un paciente ha sufrido un evento adverso y ese profesional se encuentra en esta situación emocional, anímica, personal, que llamamos de segunda víctima, y son las 10 de la mañana, es poco razonable que ese profesional continúe hasta las 3 de la tarde atendiendo a otros pacientes, porque la probabilidad de que cometa un error, incluso con consecuencias peores para otro paciente, se incrementan. Y se incrementan porque no va a estar en las mejores condiciones para poder actuar. Y esto es algo que deberíamos de poder organizar en nuestros servicios, ser conscientes de esta situación y poder hablar. Esto significa, y ese es el cambio de cultura en las organizaciones, que deberíamos de poder hablar con mayor libertad y franqueza de qué cosas están pasando y qué cosas podemos hacer para que no ocurran. Sin embargo, el número de servicios que a lo largo del año organizan sesiones clínicas específicas para hablar de errores producidos en el servicio con consecuencias para sus pacientes no es lo más habitual en nuestro medio, ¿no? La segunda víctima, como yo os decía, el término se debe a Albert Wu. Susan Scott es otra de las personas. Susan trabaja en el hospital de Missouri. Es una de las personas que más ha trabajado diversos tipos de intervención con segundas víctimas y finalmente es un profesional que se ve desbordado. Se ve desbordado personal, profesional y sobre todo y específicamente emocionalmente por las consecuencias de lo sucedido. Estas consecuencias, evidentemente cada profesional va a tener una respuesta individual al estrés, pero también va a influir porque no es lo mismo que suceda un evento adverso de una mayor o menor entidad, menor o mayor gravedad, y tampoco es lo mismo, y es fácil de entender, no me malinterpretéis, pero todo el mundo pues es más sensible hacia los bebés y los niños pequeños que hacia las personas mayores. Esto es algo evidente y que es consustancial a la naturaleza humana. En nuestro estudio, las cifras de segunda víctima, que son muy parecidas a los estudios de Canadá, de Estados Unidos, de Australia o de otros países, giran alrededor del 62% en atención primaria y del 72% en hospitales. Es decir, es un fenómeno con cierta frecuencia y seguro que más de uno de los que estáis aquí pues conoce de qué estoy hablando de una manera cercana porque lo ha visto en algún compañero, lo ha visto o lo ha experimentado en algún momento de su vida. Lo normal de estas situaciones es que dure unos días, aproximadamente estamos hablando del entorno del 60%, 65%, y en algunos casos sí que puede evolucionar negativamente hacia lo que técnicamente llamamos estrés postraumático. En el estudio que os decía, realizado en España, pues los sentimientos de culpa, la ansiedad y los flashbacks a medianoche, a media tarde, por la mañana, etcétera, de venir de nuevo a la cabeza la situación, verlas, recordar pues todo lo que ha ido sucediendo es lo más característico, y también las dudas y la confusión.
Y una de las cosas que preocupa, como es natural, es la pérdida de prestigio, el cómo pedir disculpas al paciente. Otra de las cosas que preocupa de manera significativa es cómo se lo digo a mis jefes, qué me van a decir y por dónde me van a salir, y desde luego es obvio las consecuencias legales que esto pueda tener, ¿no? Esto es un poco los temas. Como yo os decía, aproximadamente el 20% en atención primaria y el 16% en hospitales necesitan una baja laboral, es decir, se van de baja laboral, una incapacidad laboral transitoria. El traslado se produce en un 13 y un 14. Los médicos lo tenéis peor que las enfermeras. El que es gine pues no se puede trasladar a trauma, y el que es de trauma no se puede trasladar a cualquier otra especialidad, laboratorio. En cambio, en enfermería, dentro de lo que cabe, hay mayor movilidad, ¿de acuerdo? Y además enfermería tiene el traspaso de nivel. En el caso de un gine, pasar a atención primaria pues lo tiene muy complicado. Y abandonan la profesión en atención primaria un poquito más que en hospitales, pero el porcentaje es elevado, todos los años aproximadamente tenemos algún caso de suicidio entre profesionales asociado también a una situación de evento adverso grave de un paciente, ¿no? Esta es una realidad y nuestro país no es ajeno a lo que sucede en otros sitios. ¿Qué es lo que esperan las segundas víctimas? Pues como yo os decía, lo primero es no ser juzgado por los compañeros, sino poder hablar y ser escuchado. Necesita ventilar las emociones. Y de cara a una posible organización e intervención, lo primero es que en el servicio haya alguna persona que tiene cierto liderazgo clínico, que tiene cierta capacidad de escucha y que se presta a esto, a escuchar, nada más. Poder hablar con la gente de lo que ha ocurrido, poderlo analizar, poder resolver sus propias dudas, participar también. Una de las cosas que hacemos cuando se hace el análisis causa-raíz de un evento adverso centinela o de un evento adverso grave es que se excluye al profesional que ha estado más directamente implicado. Esto se hace en todo el mundo y es una medida razonable. Pero también sería razonable escuchar qué tiene que decir ese profesional porque lo ha vivido en primera mano y probablemente tenga una información valiosa e incluso puede generar ideas y le ayudaría personal y emocionalmente, puede generar ideas para poner barreras y evitar que esto pueda volver a suceder, y esto es algo que nos podemos plantear, ¿no? Necesita ser informado de cómo evoluciona el análisis de la situación y del incidente, porque va a tener pues miedo, sencillamente, y en último lugar, tiene que tener instrucciones claras de cómo relacionarse con el paciente. Es muy habitual que este profesional sienta la necesidad de confesar, ¿no? Esto lo digo así para que me entendáis, coloquialmente, sienta la necesidad de confesar y ir a hablar y a contar X cosas que a lo mejor son más producto de su situación emocional que no de un análisis certero de cuáles son las causas que han terminado provocando el daño al paciente o el incidente. Por lo tanto, pues tiene que tener también alguna indicación de cómo se debe de actuar. Nosotros en el estudio que comentamos hicimos a nivel nacional, participaron 209 centros hospitalarios en España y pues sencillamente estructuramos cuáles son las medidas que tras ocurrir un evento adverso grave cabe esperar, extraídas de la literatura, de las normas internacionales en materia de seguridad, que un centro tenga previsto. Bueno, pues nos encontramos que solamente 3 centros en España, de estos 209, cumplían con las recomendaciones para estar preparado en caso de incidente. No penséis que en España está peor que otros sitios, ni estamos peor ni estamos mejor. Es decir, es lo que pasa en casi todos los países, ¿no? Tampoco es una novedad. Pero bueno, esto es un dato que llama la atención y en parte, estos datos fueron anteriores al cambio en la estrategia nacional, como os comento, y contribuyeron, o al menos así pensamos que fue a que se incorporara esta nueva línea de trabajo en la estrategia nacional. En definitiva, hay que tener en cuenta que si las organizaciones, los centros, las áreas sanitarias, los hospitales, la atención primaria en definitiva, no cuida a quienes cuidan, no se va a garantizar la seguridad de los pacientes. Y esta es una de las reflexiones que también esta mañana pues os traía, ¿no? En la Unión Europea hay una clara recomendación de que cuidar de alguna manera el bienestar o el disfrute en el trabajo es un prerequisito para la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes, ¿no? Y en esa línea un poco es en la que también venimos trabajando.
nosotros hemos elaborado una serie de recomendaciones sobre qué hacer en caso de que suceda algún evento adverso desde el punto de vista de esto que estamos tratando, es decir, la información y respeto de los derechos del paciente, de cómo cuidar la reputación de las instituciones. Efectivamente, con el código QR puedes bajar la guía, sí. Y también con qué hacer con el impacto emocional que para los profesionales y para los colegas, para el servicio donde está ese profesional, pues puede llegar a hacerse, ¿no? Esa es un poco la idea. También estamos trabajando con profesionales del ámbito del derecho, concretamente del derecho penal, en aquellas reformas de la norma y de los procedimientos, y en concreto de la ley de enjuiciamiento criminal, que son necesarias para generar este marco de seguridad jurídica del que estamos hablando para los profesionales, que en definitiva es trabajar por la seguridad de los pacientes, ¿no? Esta es otra de las líneas en las que también se está trabajando y que vamos un poco avanzando. ¿Y cómo se interviene ante esto? Bueno, pues hay varios programas, todos los programas que ahora mismo hay en marcha son norteamericanos. El RISE del George Hopkins y el For You de Missouri son los dos programas por excelencia y se basan en lo mismo, lo que yo antes os comentaba. En primer lugar, la mayoría de los profesionales lo único que buscan, que quieren, es verbalizar, ventilar las emociones, hablar con alguien que les inspira confianza, resolver sus dudas, sus inquietudes, saber si se han equivocado y en qué y por qué. Y bueno, esto es sencillamente un proceso de escucha activa. Es más de actitud que de técnica. Aproximadamente va a haber un porcentaje en torno al 6-10% de los profesionales que no se van a quedar satisfechos con esa conversación y que van a necesitar algo más. Ese algo más, lo que están haciendo estos hospitales que yo os digo y lo que nosotros estamos poniendo en marcha en algunos hospitales en España, es que haya unos pocos referentes a nivel del hospital que voluntariamente ayudan, quieren colaborar y ayudan a escuchar de una manera más activa y ayudan a resolver los problemas que tengan estos profesionales. Estos referentes sí que tienen un pequeño entrenamiento, porque aquí, además de escuchar, hay que hacer algo más. Y lo último es que para ese 2-4% que evoluciona hacia el estrés postraumático, pues ya se requiere de una ayuda especializada. ¿Cómo se está organizando o cómo hemos nosotros puesto en marcha en algunos sitios? Fundamentalmente a través de salud laboral. No es el camino de las unidades de salud mental, sino a través de los servicios de salud laboral. En nuestro país los servicios de salud laboral tienen distintas composiciones de profesionales, de perfiles profesionales en función de la comunidad autónoma, pero lo estamos encauzando más por esta vía que no por otras, ¿no? Esto es un poco cómo se está trabajando. Afortunadamente la casuística que estamos hablando es muy pequeña y no tendría sentido que un hospital organizara para sus profesionales, dijéramos, un dispositivo asistencial, porque podían pasar años y afortunadamente y no se activaría. Entonces estamos hablando más a nivel de comunidad autónoma. Si sois aquí 2000, pues por estadística, afortunadamente, pues lo lógico es que esto no haya que activarlo necesaria con una frecuencia que lo justifique, ¿no? Pero básicamente esta especie de pequeños círculos o pequeña escalera es como se está trabajando a nivel mundial. El programa del que tenemos datos de evolución, porque lleva más tiempo, es For You, y es un programa que surgió espontáneamente de personas que habían vivido esta experiencia y que se prestaron, organizadas por Susan Scott, a escuchar a las personas que esto pudieran suceder. Nació espontáneamente en la cafetería del hospital y hoy en día es un sistema que, ya digo, es referente a nivel internacional. ¿Cuáles son las principales dificultades que tenemos? Pues la primera es que hay una inexistencia de protocolos sobre cómo actuar. Es decir, todos tenemos en la cabeza de que esto pasa y espero que no me pase a mí, pero no estamos preparados por si pasa, y al final os tengo que reconocer que siempre que nos han llamado de algún sitio ha sido porque lamentablemente ya les ha pasado algo. No puedo deciros que tenga la experiencia que me hayan llamado de un sitio en el que se hayan planteado qué hacer sin que haya pasado nada. Esto es muy propio, no sé. En segundo lugar, la actitud punitiva, esto del estigma de la letra escarlata, queramos o no, existe, queramos o no, está presente, y el miedo, por lo tanto, va libre.
No tenemos estos referentes de los que yo hablaba identificados con claridad, y esto es un paso también necesario. Tampoco hacemos nada si vemos esta situación, porque tampoco sabemos qué hacer, si hablamos mal y si callamos peor, ¿no? Esta situación de ambivalencia, y además no tenemos programas para un poco prevenir esta situación o trabajarlo. En mi opinión, los mandos intermedios de nuestras organizaciones sanitarias son o tienen un papel fundamental en todo esto, porque están cercanos, conocen perfectamente lo que sucede, están al tanto y son las personas idóneas para activar cualquier recurso. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es lo que yo os he dicho. Sabéis que hay pacientes que no es que sufran un evento adverso, es que sufren varios. Cuando se produce este fenómeno de segunda víctima, la probabilidad de que ese paciente sufra más de un evento adverso se multiplica, es como un imán, y esto es algo que debemos de tener en cuenta. Trabajar en la segunda víctima no es un tema corporativista, es un tema de seguridad de los pacientes, y por lo tanto hemos de tomar las medidas adecuadas para su garantía. Y lo que yo os decía al principio, voy terminando, el impacto del evento adverso se minimiza muchísimo antes con la gestión de los riesgos. Es decir, si llegamos al evento, pues habrá que afrontarlo, pero debemos trabajar para que no suceda. Y desde luego, si los eventos se repiten por las mismas causas, esto es un comportamiento casi imprudente, y esto es lo que sí que no sería aceptable. En estos casos, la defensa de esta segunda víctima es muy difícil. Yo siempre pongo un ejemplo tonto, pero que creo que puede servir. Si nosotros llevamos una adecuada gestión de los riesgos, hacemos las cosas que tocan, pero hoy pues resulta que colocamos una lente en el ojo que no es, pues esto puede pasar. Pero como esta sea la quinta vez en lo que va de mes que hemos vuelto a poner la lente en el ojo que no es, pues esto no es admisible, aceptable, ni tan siquiera mínimamente razonable, ¿no? Entonces yo creo que esto se entiende fácilmente, y esta idea es la que verdaderamente no deja indefensa a la segunda víctima, porque estamos haciendo las cosas correctas. En definitiva, tenemos que asegurar los medios apropiados a las guías, esto lo sabéis, es lo de toda la vida. Tenemos que gestionar también la presión mediática que acompaña estos casos. Estos casos van a ser terribles. La condena de banquillo es una de las cosas más terribles que pasan los profesionales. Sentencias condenatorias hay muy pocas, pero las sentencias de banquillo son muy frecuentes. Un proceso es es normal que dure 6-7 años, y durante 6-7 años el profesional está sujeto a lo que pueda suceder, ¿no? Y aun con aunque una sentencia no condenatoria no recupera pues la reputación o la circunstancia. Esto es un fenómeno que habréis conocido en otros profesionales, no estoy descubriendo nada nuevo. Hay que trabajar el ámbito de la seguridad jurídica de los profesionales, es un tema que hasta ahora no se había abordado con toda la fuerza necesaria, y es el momento de hacerlo. Y desde luego hay que respetar a los pacientes y respaldar a los profesionales, porque son quienes van a conseguir que la seguridad de los pacientes sea una realidad. Yo quedo ahora para que hablemos de este asunto, podamos conversar, y muchísimas gracias por vuestra atención. Bien, pues abrimos turno de preguntas, intervenciones. Comentar de pasada que dentro de las muchas cosas importantes que ha dicho José Joaquín Mira, hay que ver la de cosas que se diseñan o se planifican o se deciden en las cafeterías de los hospitales, como ha dicho, incluso en Estados Unidos. Sí, esa es una realidad, esto es cierto. Sí. A veces las cosas, verdad, que surgen de una manera improvisada tienen más fuerza que las que se organizan de una manera muy, muy organizada. Bueno, preguntas. Yo he procurado ir rápido y dejar tiempo para debate, porque normalmente siempre surgen cuestiones, así que no me dejéis en mal lugar ahora. Bueno, yo voy a hacer una primera entrada, simplemente comentando que este hospital cuenta, seguramente por su historia, su trayectoria, cuenta con algo que tienen muy pocos hospitales, y que creo que es una ayuda para gestionar estas situaciones. Es una unidad de medicina legal, al frente de la cual hay un facultativo presente, el doctor Pacheco, y creo que, bueno, seguramente no hay una fórmula única para abordar eso. Has hablado de servicios de prevención, de riesgos laborales, incluso salud mental,
Evidentemente, pues la dirección, la gerencia de las direcciones también tienen un papel ahí que hay que jugar, pero nosotros contamos con esa peculiaridad, que creo que es interesante y puede ser positiva. Sí, pero... El doctor Pacheco. Sí, cuando se aborda esta cuestión y se decide que algo hay que hacer, hay que tener en cuenta todo el dibujo, por eso lo comentaba yo. Es decir, probablemente este recurso no haya que activarlo en mucho tiempo, ni ganas. Yo suelo decir que espero que hayáis perdido el tiempo miserablemente escuchándome, porque jamás en vuestra vida profesional os tengáis que ver en nada parecido a esto, pero hay que tenerlo previsto por si acaso. Entonces, en esa estructura, este tercer nivel es también importante que esté preparado, dispuesto, que se pueda activar en caso de necesidad. Por esto, un poco tenerlo previsto. Pero lo que hay que tener conciencia entre todos es que, como este no es un tema de buenos y de malos, sino que nos puede pasar a cualquiera, es importante que a nivel de los servicios, de las plantas, de la estructura que consideréis que es más operativa, de alguna manera se haya hablado que hay que afrontar lo que es natural y lo que ocurre, hay que afrontarlo. No estamos hablando, si la cifra nuestra puede estar equivocada, pero es difícil que canadienses, americanos, australianos, en fin, en este caso nuestros colegas holandeses, es decir, que todos nos hayamos equivocado en la cifra es menos plausible, ¿no? Entonces, eso significa que si estamos hablando de cifras de 70% de profesionales, es algo frecuente, es algo que no es raro, es algo que convive con nuestra experiencia profesional. Y entonces habrá que afrontarla con la mayor naturalidad, pero también con la mayor eficacia posible, ¿no? El doctor Pacheco hacía referencia a que tenemos una profesional, una doctora, bueno, a quien conoces bien, la señora Sánchez, que ella se dedica fundamentalmente a seguridad clínica, ¿no? Lleva que por suerte para nosotros, evidentemente no es una figura que exista en todos los hospitales, ni mucho menos. Es verdad que a veces tener los medios no es fácil y es una labor que a veces se comparte con otras tareas. Sí, Choni, sí. Claro, las cifras tener en cuenta que incluyen casi error. No estamos hablando solo de los centinelas, ¿eh? Los centinelas, claro, estaríamos hablando de una cifra muchísimo más inferior. Estamos hablando, como yo decía, de los casi errores, que esto sucede muchas veces. Yo he estado a punto de administrar una medicación por la vía que no es y podía haber esto tenido consecuencias fatales. Afortunadamente no ha pasado nada porque alguien me ha cogido del brazo y me lo ha apartado. O yo mismo me he dado cuenta y no lo he hecho. Pero yo por la tarde, cuando estoy en mi casa, empiezo a decir, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y si me ha pasado esto? ¿Y esto me puede volver a pasar? Claro, a la vez siguiente que yo voy a administrar una medicación, necesito 20 minutos para darme cuenta. Y claro, al final entramos en una barrena. Este es una segunda víctima. Y aquí no ha pasado, dijéramos, nada. Y también lo es el profesional que su paciente no evoluciona como él esperaba, y empieza por la tarde a preguntarse y si yo me habré equivocado y si este no es el diagnóstico y si le había pedido esta prueba y si hubiera hecho esto otro. Al final entramos en un bucle que tampoco es adecuado, ¿no? En el caso de Missouri, lo que han hecho For You, bueno, los americanos sabéis que son muy dados a utilizar números de teléfono que suponen una frase o suponen algo que tiene sentido. Y por eso tienen las letras debajo de los números. Pues For You es el número que se marca, que cualquier profesional puede marcar al teléfono y le contesta un voluntario del programa For You en cualquiera de estas situaciones. Claro, es un entorno radicalmente distinto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Vicente, Jacinto después. Hola, buenos días. Me ha gustado mucho su charla.
Quería hacerle una pregunta. Ha dicho que los eventos adversos tan importante es detectarlos o atenderlos como evitar que aparezcan. Se sabe muy bien, porque trabaja en hospitales, que en medicina y creo que también en enfermería hay un grado de superespecialización muy alta, pero luego a la hora de la realidad, a la hora de la ocupación de los puestos de trabajo, no se exige esa especialidad, esa superespecialización. Esto que es un problema en la organización de los servicios, porque a veces se nos quedan desmantelados como consecuencia de los cambios. También supongo que será un problema para los propios profesionales que están ocupando por la ansiedad que les supone entrar, pese a que tengan una experiencia dentro del área general, dentro de ese área de su especialización. Mi pregunta es simplemente, ¿han valorado como una de las causas de eventos adversos esta situación? Sí, hay estudios en España y fuera de España acerca de un poco esta problemática. Esta problemática sucede en otros ámbitos que también tienen el mismo significado. Por ejemplo, el mes de mayo es un mes malo para los eventos adversos. Coincide con la incorporación de los nuevos residentes. En época de vacaciones, con las rotaciones, pues también es un problema. Si ustedes recuerdan, hace unos años tuvimos aquella OPE multitudinaria y en más de un hospital hubo que interrumpir procedimientos porque el personal que llegaba no tenía, dijéramos, la experiencia que da sencillamente la práctica, ¿no? Estas cosas suceden. Está estudiado, lo sabemos, y esto es una de las cosas a las que yo me refería, que cuando diseñamos procedimientos para aplicarlos, los diseñamos pensando condiciones ideales, pero las condiciones ideales pues muchas veces no son tales. Incluso personas experimentadas no actúan de la misma manera el lunes, el martes, el miércoles o el jueves. No solamente es un tema de contar con personas sumamente entrenadas. Cuando se habla de los errores y el por qué se producen los errores, se diferencia entre tareas que están automatizadas mentalmente. El ejemplo es conducir. Seguro que más de una vez ustedes van conduciendo, han recorrido varios kilómetros y de pronto dicen, uy, estoy conduciendo, ¿no? Parece como que toman conciencia. Pasamos a la parte activa, no a la parte automática, sino a la manual, cuando el nivel de expertise que se nos requiere en la tarea supera nuestra habilidad tradicional, ¿no? Siendo coloquial, si estamos en quirófano y los que me están interviniendo están hablando del fútbol, de la comunión, de un viaje o tal, pues el paciente puede, aunque le parezca mentira, está más seguro que si los profesionales están hablando de qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Un poco en esa dirección. Sí que es un ámbito estudiado repetidas veces, lo que pasa es que la práctica manda, ¿no? Es decir, sería un absurdo decir que no se deben de incorporar los residentes, esto no tiene ningún sentido, pero obviamente es un factor de riesgo con el que hay que contar. Si nosotros cambiamos un equipamiento diagnóstico, pues el uso inicial de ese nuevo equipamiento diagnóstico respecto del anterior supondrá una mejora, sin duda alguna, pero mientras se adquiere la experiencia adecuada para pasar de manual a automático, los riesgos se van a incrementar. Es consustancial a la actividad que se realiza, ¿no? Muchas gracias. También me ha gustado mucho su exposición y la manera de plantearlo. Yo me he quedado un momento reflexionando sobre uno de los puntos que ha tocado. Me parece que daba una connotación un poco negativa a esa tendencia a la confesión del profesional que se ha visto implicado en un error, de tras una reflexión ir a confesar pues lo que él ha creído que son los fallos al paciente, a los familiares. Quería que aclarara eso, si es bueno o malo. Vamos a ver. Punto número 1. La Ley de Calidad y Cohesión establece claramente el derecho a toda la información del paciente y es nuestra obligación informarle de que se ha producido un evento adverso, de las causas, de las posibles consecuencias y de las medidas que adoptamos para que esto no se vuelva a repetir y además remediar la situación en su caso, ¿no? Nosotros en el protocolo que le decíamos vamos más allá y recomendamos que al paciente se le dé un tutor de referencia al menos entre 3 y 6 meses para su tranquilidad. Yo creo que esto es innegable y que no cabe discusión. A lo que yo me refería, y ya advertía que podía ser un poco polémico, es que
observamos muchas veces que el profesional que está afectado emocionalmente por la situación, es decir, estrictamente la segunda víctima, sin haber reflexionado, no tras un periodo de reflexión, sino al revés, sino víctima de sus propias emociones y de ese revuelto de culpa, miedo de esta situación, tiene la tentación de ir a confesarle al paciente algo que a lo mejor no corresponde a la realidad. Muchas veces sabemos que la primera causa que pensamos del evento adverso, cuando se hace el análisis causa-raíz, resulta que no es, y que hay otras cosas. En ese sentido, no es nada aconsejable que esa persona, que además va a ir desencajada la cara, lo que va a hacer va a ser más asustar al paciente y la familia que darle la información a la que sí que tiene derecho y con la que nos debemos de comprometer, ¿no? Esto es a lo que yo me refería. No privar en absoluto al paciente de la información, sí privarle al profesional de que vaya a hacer algo irreflexivo que no conduce a nada positivo. Ese es un poco el equilibrio, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Buenos días. En primer lugar, felicitar al ponente por su magnífica exposición y por la trayectoria que tiene y por lo que está ayudando con sus trabajos a un tema que es realmente crucial. Las profesiones sanitarias son profesiones de riesgo que implican pues, una serie de circunstancias que a veces hace que los profesionales puedan cometer errores. Es una profesión que está muy ligada al estrés en general. Entonces, yo siempre digo, en el servicio lo he comentado muchísimas veces, que por suerte esa cadena de actuación sanitaria, en la cual a veces son errores encadenados, por suerte también existe la cadena, y a veces en los propios eslabones frenan la cadena. Yo digo, siempre pongo el ejemplo, muchos me lo han oído decir, el hospital es como una procesión de Semana Santa, llevamos un trono que pesa 3.000 kilos, lo llevan 50 nazarenos estantes, cuando uno flojea un poco, el otro levanta y empuja y ya está, y se corrigen los errores. Entonces, realmente es muy interesante, y una consecuencia que debería de sacar todo el personal de aquí es que todos somos candidatos a segunda víctima. Es decir, que todo el mundo tendría que salir de aquí con la idea de que todos, desde el último celador hasta el gerente del hospital, todos somos candidatos a ser segunda víctima. ¿Por qué? Pues porque trabajamos muchas veces en circunstancias difíciles, trabajamos con un nivel de incertidumbre importante, hay que tomar decisiones clínicas muchas veces, hay 2 o 3 decisiones a tomar y tomas una, y todo eso genera pues muchísimo estrés. Entonces, pues es una situación pues realmente difícil. Esta semana pasada hemos tenido aquí en Murcia el Congreso PAIME del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, y realmente se ha tocado uno de los temas en la mesa que yo participé era entre la vocación y el riesgo. Si la medicina es una práctica y las profesiones sanitarias en la cual tiene que haber un nivel de vocación, pero que tienen riesgo, y entonces pues evidentemente los médicos tienen que cuidarse, y eso de cuidar al que cuida realmente es el eslogan que tiene ahora mismo el programa PAIME de la Organización Médica Colegial. Y bueno, ¿eso qué nos quiere decir? Pues que tenemos que ser conscientes que si tenemos niveles de ansiedad, si tenemos estados depresivos, si tenemos discusiones, las probabilidades de errores se disparan brutalmente. Es decir, hay un tratado de psiquiatría orgánica de Lindman, en el cual viene una estadística que de todos los accidentes de tráfico, una enorme mayoría significativa, en las 6 horas previas han tenido un evento estresante, una discusión con la mujer, una discusión con el jefe, con el compañero, una situación estresante que aumenta las posibilidades de error. Entonces, si una persona está trabajando pues, con circunstancias de ansiedad, pues debería de ser atento y cuidarse y meterse en un programa de tratamiento. Para eso está el PAIME y, pues, y el resto de servicios del hospital que estarían disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, este programa en algunos sitios se ha tomado como referente, y precisamente la recomendación de no seguir el camino de unidades de salud mental es porque, primero, por el volumen, segundo, porque muchos profesionales serían reacios, y tercero, por la experiencia de este programa, que a nivel nacional pues ha dado muy buenos resultados. Esa ha sido un poco la idea. Gracias. Una última pregunta. Sí, hola. Yo quería primero, enhorabuena por la charla, y luego, yo soy anestesista, entonces por mi ambiente de trabajo, tanto el quirófano como la reanimación, se producen muchísimos casi errores, eventos adversos, como lo quiera llamar, pero no se van a notificar porque siempre hay miedo, porque te van a señalar como el culpable.
Entonces, yo creo que mientras la institución no te garantice que no vas a ser el culpable que va a salir pues en la prensa, etcétera, no vamos a avanzar, porque no se comunican, porque siempre hay miedo. Aunque aquí trabajamos con Choni estupendamente, hay muy buen ambiente por ser un hospital relativamente pequeño, pero yo lo veo que en mis compañeros, que nadie lo quiere comunicar por esa sensación de sí, pero ya tienen el culpable. A menos que identifiquemos que sea cuestión de algún material defectuoso, de alguna máquina que ha fallado, si no, no se comunican y se producen a diario un montón. Sí, el fenómeno que usted comenta es mundial, ¿eh? No es un tema local, ni nacional, ni de ningún tipo. Todos los sistemas de notificación tienen la pega de que los profesionales tienen miedo. Y tienen miedo porque finalmente aportan unos datos que, aunque no pongan nombre ni nada, pues todo el mundo tiene conciencia de que, bueno, pues si voy a notificar algo de quirófano o algo de anestesia, pues tendrá que ser, desde luego los de pediatría no han sido, y los de gine tampoco. Y a partir de ahí, pues los círculos se van haciendo más pequeños. Vamos a ver, los sistemas de notificación, hasta ahora que yo conozca, en ningún caso han sido utilizados con temas punitivos. En ningún caso, porque es la muerte del sistema de manera inmediata. Por lo tanto, quienes gestionan el sistema, esto lo cuidan en extremo. En segundo lugar, los sistemas de notificación normalmente a los 15 días anonimizan toda la información y efectivamente esto se desvincula. Y en tercer lugar, hay experiencias en muchos sitios que hay lo que podríamos llamar pues una notificación informal. No está en el sistema, pero sigue otro cauce, porque al final el sistema de notificación no es para saber la frecuencia de los incidentes que nos ocurren, no sirve para nada de todo esto, sirve para poder tener una información útil que nos ayude a aprender de las cosas que nos ocurren y, por lo tanto, poner barreras. Cualquier sistema de notificación no orientado a poner barreras a nuevos eventos adversos no tiene ninguna utilidad. Y en ese sentido es como normalmente o siempre se están utilizando. Pero tiene toda la razón del mundo que ese es uno de los problemas. Precisamente una de las cosas que estamos trabajando conjuntamente con profesionales de otros ámbitos, incluidos los del derecho y gente del Comité de Ética a nivel nacional, lo que estamos haciendo es intentar ver si es posible introducir algunas reformas o incluso generar una ley de seguridad al estilo de lo que ha hecho Italia, para dar mayor seguridad y más que seguridad, mayor tranquilidad a los profesionales, porque el único camino para poder avanzar en seguridad es hablar de lo que nos pasa, corregir lo que seamos capaces y, como se ha señalado en las intervenciones, estar atentos a posibles fuentes de riesgo. Y una de las primeras cosas que tenemos que ser conscientes es que a todos nos puede pasar y que por mucho que diseñemos los procedimientos, compremos equipamientos y vengamos media hora antes al trabajo para concentrarnos en la tarea, hay distracciones, hay cansancio, hay presión y hay complejidad inesperada que al final determinan que las cosas no salgan como esperamos. Esto forma parte del día a día, no es descubrir nada nuevo, y esto es del tiempo de los romanos. Entonces hay que hacer las cosas lo mejor posible, pero hay que ser conscientes que hacer las cosas también significa pensar en los riesgos que tiene el trabajo que están todos ustedes, que estáis todos desempeñando. Y en eso consiste el tema de la seguridad del paciente, no es mucho más complicado. Pero tiene toda la razón. Una de las barreras es el miedo, efectivamente, y hay que intentar combatirlo con hechos y no solo con palabras. Muy bien, bueno, pues el interés del tema y el nivel, la calidad del ponente darían para estar aquí mucho más tiempo, pero es hora de concluir la sesión. Muchas gracias al profesor Mira por acompañarnos, por estar aquí, y a todos vosotros por acudir a la sesión. Muchas gracias.